Pero a ver, concretamente el problema es de proceso legislativo, es decir, si el diputado Corral no quiere, no se va a dictaminar, o es la posición panista la que debe de definir, porque ayer Vázquez Mota, bueno, la coordinadora, dijo que veían con simpatía el primer borrador que ustedes les habían entregado, más allá de si debe de pasar por una comisión o dispensarse o no el trámite, es decir, el diputado Corral es el que manda en la comisión, el que puede citar, el resto de los diputados del PRI que tienen mayoría aquí no son los que votan. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿O él es el que fija la postura panista? No lo sabemos, esa sería una buena pregunta para el diputado Corral y para la fracción parlamentaria del PAN. Lo que sí puedo yo decirles con toda claridad es que al margen de quién tenga mayoría o no en una comisión, de qué fracción parlamentaria, lo importante es ver en qué momento se le cita a la comisión correspondiente. Si el turno le corresponde a la Comisión de Gobernación de origen desde hace más de un año y ese turno el presidente de la comisión no declina su competencia y al contrario sostiene la competencia que será la comisión la que lo deba de atender, pues no es un tema de la mayoría, es un tema de que cuando se le cita a la comisión para empezar a discutir o ver un proyecto. Ignoro si es una posición de partido, es una posición individual. Lo cierto es que la plenaria del PRI que tuvimos hace unos momentos donde íbamos a abordar este y otros temas, ya no se discutió el tema de procedimiento, aunque el vicecoordinador jurídico nos hizo una muy brillante exposición de las alternativas, no se discutió porque no tiene sentido discutirlo. Si no hay una posibilidad distinta, el turno se sostiene y desde luego será en esa comisión, en los tiempos en que el Congreso esté citado, sean unos tiempos normales, formales o extraordinarios, pero será hasta que se cite y que cite el presidente de la comisión cuando se discuta ese documento. Diputado, preguntarle, y perdón por insistir en este punto, ¿considera usted entonces que el diputado Corral los frenó en este intento que tenían de aprobar en este periodo ordinario estas reformas? Y en segundo lugar, ¿qué procede? ¿Viene un periodo extraordinario? ¿Va a ser hasta septiembre? ¿Qué va a pasar? El freno es el reglamento, pero además no es que tuviéramos nosotros la intención de romper el reglamento, de violar el reglamento. Les repito, como se los dije ayer en medios, cuando me hicieron el enorme favor de preguntarme, de que la idea del PRI es respetar escrupulosamente nuestro reglamento. Si en nuestro reglamento se daban opciones para poder analizar este tema en lo que quedaba del periodo ordinario de sesiones, desde luego habría la intención de hacerlo y de acuciosamente poderlo estudiar. Si el reglamento nos impide, porque hay una comisión que sostiene la competencia y que es la competencia originaria, que impide que las otras cuatro lo hubieran podido ver, porque no es un trabajo de conjunto en conferencia, sino el turno fue primero una comisión y luego otra, fue sucesivo, no hay nada que hacer sobre ese tema, hay que respetarlo y respetar el reglamento. Nosotros lo que decimos con claridad es que el PRI lo que hará y lo que ha hecho es respetar el reglamento de que nos hemos dado, el reglamento interior de la Cámara. Sí, buenas tardes. Es evidente que ha habido un cambio de tono en la postura del PRI. Hace 2 o 3 días escuchábamos claramente que había que empujar esta reforma. El propio Ramírez Marín hizo comentarios favorables a la iniciativa. Hoy el tono es otro, se habla de que tiene que pasar a fuerza por la Comisión de Gobernación. Yo tenía entendido que iban a hacer un acuerdo parlamentario, parece que finalmente no se concretó. Lo que yo quisiera preguntarle es si no hubo, digamos, en el caso de ustedes, de los del PRI, presiones de algún priista connotado para evitar que este tema que la oposición está montado en él y fuerte pudiera de alguna manera enrarecer el clima y que factores externos a la Cámara estuvieran de alguna manera influyendo en esta posición, como sucedió con la reforma laboral. Miren, es muy claro y lo reitero, el PRI hizo y ha hecho todo el esfuerzo para poder concretar acuerdos que le sirvan en iniciativas al país. Está dispuesto a construirlos, ha estado dispuesto a construirlos y seguirá estando dispuesto a construirlos. Aquí el tema es muy concreto y
Si estamos estudiando nosotros las mejores alternativas jurídicas en el PRI, a través de nuestra vicecoordinación jurídica, para poder ofrecer en la Junta de Coordinación Política estas alternativas, pero todas ellas tienen que pasar estas alternativas por la declinación o no del turno de las comisiones que lo tienen. Si hay una comisión que decide no declinar turno y además es la primera que tenía que analizarlo, y esta que es la primera que tenía que analizarlo impide que las otras 4 lo vean porque primero se analiza en una y luego sucesivamente en otras, pues no es un asunto ya de la posición del PRI ni del cambio de tono, es un asunto de la realidad. Y lo que sigue es que la Comisión de Gobernación, ratificando su competencia en el turno, no obstante que tuvo un año para analizarla, pues cite a la comisión y empiecen a dictaminar la minuta del Senado. En cuanto al acuerdo parlamentario que iban a usar, ¿qué es el acuerdo parlamentario precisamente pasa porque se cumpla. Y si hay una comisión que no, cuyo presidente dice que no declina turno y que sostiene la competencia, pues el acuerdo parlamentario no importaría que se tuviera, porque hay que cumplir con el reglamento, y el reglamento indicaría que lo analice una determinada comisión. Yo no diría así, es el reglamento. Y si hay una pregunta adicional, si es una posición del presidente de un partido, pues la verdad de las cosas habrá que preguntarle a él. Lo que le puedo decir yo, con todo conocimiento, es que el PRI estaba en la mejor disposición en la Cámara de Diputados de construir acuerdos parlamentarios, pero los acuerdos parlamentarios pasan por 2 cosas, por la ley y por la realidad. ¿Están sujetos a la convocatoria de la comisión? Absolutamente, absolutamente. Sí, la pregunta va en el mismo sentido de los compañeros, de que da la impresión de que el PRI está buscando culpables para responsabilizar del atorón de la reforma, dado que si se tenía el trabajo desde hace un año, ayer usted tampoco sabía cuál era el proceso legislativo que se iba a seguir, y a 24 horas de cerrarse el periodo de sesiones lo están descubriendo. ¿Qué pasó allí? ¿Dónde está esa sinergia entre los grupos de trabajo, las comisiones y los expertos de los procesos legislativos? Con mucho gusto. Que hay una visión inexacta con respecto a la pregunta que usted me formula. El día de ayer yo le comenté con toda claridad que no tenía idea del procedimiento que se podría seguir, porque esa es la verdad, no tenía idea del procedimiento que se deba seguir. Hoy tengo más idea del procedimiento que se hubiera podido seguir, porque nuestro vicecoordinador jurídico exploró las alternativas, pero no podemos ir a ninguna de esas alternativas cuando, en términos reales y del reglamento, hay un presidente de comisión que decide sostener competencia, y si decide sostener competencia, viene sobrando lo que se pueda discutir, acordar en grupos parlamentarios, tener acuerdos distintos, porque hay que cumplir el reglamento. Y el reglamento señala que el turno primero es a la Comisión de Gobernación, y entonces habrá que cumplir a la Comisión de Gobernación el turno. No tiene que ver con que nosotros no tengamos disposición, se lo reitero, tenemos toda la disposición. No tiene que ver con que no tengamos la imaginación y la capacidad para analizar el reglamento y poder observar si hay alternativas jurídicas que nos permitan dar un impulso adicional. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad y con el reglamento, y la realidad es que hay un presidente que es la primera comisión a la que se le turnó, que decide sostener competencia, y la vamos a cumplir. Diputado, aquí en este asunto pareciera que Javier Corral le está haciendo la guerra a su propio partido, porque hemos visto las mantas que colgaron hace unos minutos los panistas, donde dice que el PRI no tiene prisa para la reforma laboral y lo político. Aquí Corral es el factor que está rompiendo esta secuencia que ya llevaban para aprobar a más tardar el sábado la reforma de la seguridad nacional. Y la segunda, en definitiva, el grupo de trabajo que encabezas, ¿va o no va a la reforma? Ya con este asunto. Mire, la primera pregunta, yo no quisiera poner en mi boca algo que el diputado Corral no ha dicho. Yo lo único que he señalado es que el diputado Corral sostiene que va a mantener la competencia del turno y que todo lo demás que sucede es cumplir con el reglamento y es enviárselo a la Comisión de Gobernación. Si le preguntan al diputado Corral, si le preguntan a la coordinadora del PAN, pues yo creo que les podrán dar mejores respuestas que las que yo les pueda dar, porque les estaría dando una respuesta que no me consta.
Lo que sí me consta es que se sostiene la competencia por parte de la Comisión de Gobernación por su presidente y la vamos a cumplir el reglamento, que esa es la posición del PRI. Y en segundo lugar, el grupo de trabajo lo que hizo fue analizar un documento y tiene opiniones divididas. La opinión del PT, del PRD y de Convergencia es distinta a la opinión que tiene el PRI con respecto al documento. El PRD y el PT e incluso Convergencia hicieron muy buenas aportaciones al documento que fueron incorporadas, y el día de ayer la opinión jurídica que nos manifestaron PRD y PT es que se oponen a todo el documento, dado que lo consideran inconstitucional todo el documento, porque la Constitución nos señala que haya escalones en tiempos de paz. Y lo que nosotros entonces sostenemos, si no existen esos escalones en tiempos de paz, lo que ustedes estarían sugiriendo es que entráramos al capítulo de suspensión de garantías individuales, y a eso mi fracción se va a oponer permanentemente. La última medida que el Estado tiene es, ante una situación de emergencia, la declaración de suspensión de garantías. Antes de eso, hay muchos escalones en la paz para poder llegar antes a un estado de excepción. Sería lo que yo le podría decir. Diputado, yo le quisiera preguntar, es obvio que en la estructura del sistema político mexicano, la Secretaría de Gobernación es la responsable de la seguridad interna del país. Entonces, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y la del Senado no depende nada más del presidente. Hay secretarios del PRI en esa comisión. ¿Por qué el PRI permitió que se le diera esa responsabilidad y no exigió, en el momento que empezó la discusión en el Senado, que se pusieran a trabajar sobre esa iniciativa? Porque es una facultad exclusiva del presidente de las comisiones citar, convocar y preparar y someter la agenda a una junta directiva. Los secretarios de cualquier comisión no tienen esas facultades y no habría posibilidades que el PRI haya presionado en ese sentido. Diputado, preguntarle... Nosotros no sabíamos que se iba a presentar este problema. Por el contrario, tan vale el reglamento que lo vamos a respetar escrupulosamente. Diputado, entonces, ¿ahora cómo van? ¿Se va a dar este documento que ustedes propusieron, que este grupo de trabajo propuso a la Comisión de Gobernación, o se quedan con la minuta que viene del Senado? Eso lo tendrá que decidir la Junta de Coordinación Política. Solo eso, la forma en que se le presentará a la Comisión de Gobernación el tema de la minuta del Senado sobre materia de seguridad nacional. No sé si hay alternativas distintas para poder sacar un dictamen o no. El tema único que puede discutir en este momento la Junta de Coordinación Política es la forma en que le entregan a la Comisión de Gobernación el trabajo del grupo que se formó. Nada más. ¿Y su trabajo, Diputado? Yo creo que tiene mucha validez, que los priistas lo seguiremos enriqueciendo, que es un trabajo que le sirve al país y que es un trabajo que reglamenta una facultad que en este momento es absolutamente discrecional del presidente de la República, que utiliza a militares como si fueran policías y que viola derechos humanos sistemáticamente. Diputado, es una pregunta a la limón con el chanto. Yo quisiera nada más preguntar, es un hecho que la reforma pues, ya no entró, se van a un extraordinario. ¿Y qué tanto pesó en esto? Bueno, no sé lo del extraordinario, se lo preguntaría. ¿Y qué tanto pesó en este atorón la divergencia con los senadores priistas? Y también tengo entendido que hay diputados del PRI que estaban en contra del contenido. Chanto quiere preguntar. Mire, diputado, nada más en ese sentido, ¿qué tanto también influye que no hayan ido ustedes con la reforma laboral y que el PAN ahorita esté tomando un revanchismo en ese sentido? ¿Y por qué no decirlo claro, diputado? Ya no va esta reforma. ¿Por qué no lo dice con esas palabras? ¿Por qué tanta vuelta? Porque yo no tengo certeza de que eso ocurra y no me atrevería a mentirles haciendo un pronóstico. Parecería, con el debido respeto a los economistas, haciendo un pronóstico de algo que no sé si se va a cumplir o no. Lo que sí le puedo decir con claridad es que nosotros seguimos en la posición de tener una buena ley de seguridad nacional, por difícil que sea el tema a abordar, que queremos una ley que cumpla con los principios constitucionales y que proteja derechos humanos de los ciudadanos, que no vamos a entrar en el juego del mejor caldo de cultivo político electoral,
como está desafortunadamente sucediendo en otras fracciones parlamentarias, que en la reforma laboral la posición fue muy clara. Hay que abrir este proyecto a que puedan opinar los interesados en el tema y seguir adelante con el proyecto de reforma laboral. No se echó para atrás, simplemente se le dieron tiempos distintos, y que no podría yo hablar de un extraordinario por más buenas intenciones que tengamos para poderlo llevar. Y aquí sería muy cómodo decir, sí, estamos por un extraordinario, sabiendo que con toda honestidad un periodo extraordinario se construye de manera distinta, porque es un asunto del Congreso, entre cámaras. Y en relación a la posición de los senadores, no hay tal divergencia. Las funciones constitucionales de cada cámara están muy claras. Una cámara es la de origen y otra es la revisora, y precisamente cumpliendo las funciones constitucionales se tienen que observar inconsistencias, errores o puntos de vista distintos que lo que hagan es tener una buena ley al servicio del país. Yo le quiero agradecer mucho al líder del Senado las expresiones que tuvo el día de hoy con Carlos Puch en programa de radio en W, donde él señala que él ya estudió la ley que estaba propuesta, la minuta, y no le ve problema alguno, salvo el tema de los estados de la República y los municipios, que desde luego es un tema atendible a platicar y discutir, pero le reitero, no hay un tema de bloqueo, golpeteo o de influencia, es un tema simplemente de transcurso parlamentario y de trámite parlamentario. Yo quisiera preguntarle al diputado Zamora si nos pudiera explicar las alternativas que ofreció para destrabar este nudo del proceso legislativo en el que pudieran resolverlo. Sí, como no, con todo gusto. Miren ustedes, de acuerdo al nuevo reglamento que nosotros tenemos y de acuerdo a la distribución que se dio de este dictamen, originalmente se mandó a 3 comisiones que fueron Gobernación, Justicia y Defensa Nacional. Después, en el mes de junio, se mandó a la de Seguridad Pública y en el mes de septiembre se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. A partir de esto y de acuerdo con lo que establece el nuevo reglamento, podrían dictaminar las comisiones como fue turnado de manera sucesiva, pero siempre tiene que iniciar la comisión que hace cabeza, o sea, la Comisión de Gobernación, el primer turno. Si esto no ocurre, entonces las demás comisiones no pueden sesionar, no pueden trabajar el dictamen sucesivo. Entonces, en este orden de cosas, pues nos queda claro que la alternativa que teníamos, de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento y aplicando la parte que corresponde de la ley orgánica del Congreso, sería que las 5 comisiones, o 4 o 3 de las comisiones, se pusieran de acuerdo para declinar su competencia, y ponerse de acuerdo significaba entonces que la mesa directiva, el presidente firmara el documento con la mayoría de los componentes de la mesa directiva. Luego que esto ocurriera, se tendría que mandar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para reorganizar de nueva cuenta el turno. ¿Cuál es la situación? Lo que decía el diputado Navarrete Prida, la realidad objetiva de los tiempos que nos marca el nuevo reglamento. El nuevo reglamento hoy nos marca la necesidad de dar a conocer 5 días con antelación a los miembros de una comisión el contenido de un dictamen que se pretenda votar. Y la realidad nos dice que una vez votados los dictámenes tendrá que mandarse a mesa directiva, agendarse para que se haga la publicidad correspondiente, después de esto agendarse para que se dé a conocer el contenido y se pueda agendar finalmente para que se dictamine en pleno. ¿Qué pasó con esto? El tiempo de procedimiento de cualquier dictamen. Y esto a propósito del tema de la reforma política, por supuesto, cuando nos está llegando el dictamen de reforma política prácticamente el penúltimo día de trabajo en la Cámara de Diputados, si nosotros tuviéramos que apurar esta reforma política, tendríamos prácticamente pues que destrozar nuestro reglamento que rige precisamente en aras de transparencia. No, va a salir, no sabemos cuándo vaya a salir, pero sin embargo, tampoco nosotros debemos asumir una responsabilidad que por razones del tiempo frente al propio reglamento nos exige cumplir escrupulosamente con las etapas de este proceso legislativo. Perdón, ya nos surgió la voz que me hiciera la precisión. Entonces, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, ¿es el responsable realmente de este atorón? Se le mandó desde el 29 de abril. Voy a hablar como miembro de la Comisión de Gobernación. En la Comisión de Gobernación pues hemos venido trabajando de manera muy responsable, acudiendo a todas las citas y convocatorias que nos han realizado.
pero sobre este tema en la agenda de la Comisión de Gobernación no aparece, desde que se turnó hasta la fecha no ha aparecido en la agenda de gobernación. Ya los juicios de valor no los podemos hacer nosotros. Lo único que puedo decir es, no hemos sido citados en la comisión para analizar este tema.